Son las 8:41 de la mañana y vamos a empezar inmediatamente el panel de conversación. Vamos a saludar y agradecer la presencia acá en nuestro estudio del analista político y director del Departamento de Ciencia Política y Administraciones Públicas de la Universidad de Talca, Universidad del Estado, por cierto, Mario Herrera, quien está acá con nosotros. Mario, muy buenos días, gracias por sumarte a esta conversación. Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, bueno, se va a sumar en poquitos minutos Flavia Torrealba de la Federación Regionalista Verde Social, pero vamos a empezar con Mario primero. Y quería partir, bueno, con uno de los temas que viene de arrastre desde hace varios días, que es el secuestro de este teniente venezolano. Hemos tratado, Mario, de dar con la tecla para ver cómo referirse periodísticamente a esto. Y el resumen de la tecla que hemos querido tratar de tocar, por lo menos desde acá, es que uno sobre esto podría decir mucho y nada al mismo tiempo, ¿no? Al menos según la información que ha sido conocida públicamente. Pero no es necesariamente la tecla que está tocando todo el mundo. La oposición de derecha está pidiendo una reunión con el gobierno para recabar más antecedentes sobre el tema. El gobierno está evidentemente preocupado, por lo tanto le ha pedido también a la PDI dedicación exclusiva a esta investigación. Porque como sea y en cualquier circunstancia, la desaparición prácticamente sin rastro de una persona en nuestro territorio es una afrenta a las instituciones, a la democracia, en fin. ¿Cuál es tu análisis de esto bueno, que es policial en el principio, pero que evidentemente se transforma en un problema político de gran escala? Bueno, eso principalmente es lo relevante. Este caso Sí. tiene distintas dimensiones. Tiene una dimensión que es una dimensión policial, o sea, cómo personas entran a un departamento suplantando la PDI. O sea, si esa es una forma en la cual se van a realizar secuestros, eso significa también una serie de decisiones en materia policial, en materia de control, en materia de cómo llegan también, o sea, yo pienso en un edificio, si es que los conserjes tienen este curso famoso del OS10, cómo dejaron pasar a una persona sin identificación. Hay una serie de cuestiones que son policiales, pero lo más probablemente interesante de este caso está en la arista diplomática, la relación bilateral, el papel que va a jugar el ex senador Jaime Camuri, que ahora es embajador en Venezuela, dentro de esto, si es que realmente va a conseguir una respuesta o no de Maduro y qué tipo de respuesta también le van a entregar. Entonces es un problema bilateral entre los dos países, pero también es un problema con ribetes políticos hacia la política nacional, si uno quiere verlo así, acá en Chile. O sea, esta famosa nota de este diario venezolano de oposición, sí, de La Razón. La Razón. Ayer le contestó Monsalve, desmintiendo categóricamente todo lo que dice. En la noche se filtró parte del acuerdo que firmaron Venezuela con Chile, y ese acuerdo efectivamente contempla la entrega de información biométrica de cada uno, pero a solicitud de cada una de las policías. Entonces, tampoco es como que el Ministerio del Interior de Chile ponga a disposición del gobierno venezolano todos los datos con todas las direcciones de dónde están las personas. Se supone que además es una persona con asilo, es una persona que tiene una protección adicional sobre sus datos. No es un migrante que cruza la frontera de manera legal o ilegal. Es una persona a la cual por razones políticas se tomó la decisión de darle en algún momento un asilo. Entonces esos datos debiesen estar más protegidos. Entonces hay mucho de esta teoría conspirativa que de alguna forma se está tomando parte de los extremos también. Y que está sustentada en ese tipo de noticias, está sustentada en noticias como las de La Razón o otro tipo de medios que pucha, comentan una relación que no necesariamente sea. Sí, bueno, queremos saludar a Flavia Torrealba, que ha llegado al panel. ¿Cómo estás, Flavia? Bienvenida. Hola, buenos días a ambos, a los auditores, auditoras, por cierto, disculpa el atraso. No, bueno, pasas que gozan, como dicen los niños a veces. Le vamos a dar un poquito más la palabra a Mario para que te instales tranquila, hay café por aquí, Flavia, así que ya estamos en el lugar donde había que estar, así que no hay problema. Ahora, claro, es difícil, Mario, ponderar adecuadamente qué decir y cómo decirlo en este tema, porque al menos públicamente, sobre esta hipótesis que es la que más le acomoda a la derecha, digámoslo así, sobre la cual más se han explayado no solamente sus dirigentes, sino también sus medios afines, que es la eventual intervención de agentes del Estado venezolano, ningún medio ni ningún dirigente político ha dado a conocer ninguna información que permita avanzar seriamente en esa hipótesis, ¿no? Lo que hay más bien son especulaciones que dan lugar a una hipótesis verosímil, es lo que me atrevería a decir. Pero bueno, yendo al acuerdo entre el gobierno chileno y el gobierno venezolano,
Lo que dice el subsecretario Monsalve es que es completamente falso lo que ha dicho el medio venezolano. Démosle contexto, es un medio de derecha, encarnizado opositor al gobierno de Maduro, pero en donde su director en una entrevista que señalaba anoche citaba precisamente este acuerdo que tú señalabas, donde se contempla la obligación de los dos estados de entregar información sobre personas que infringen la ley si el otro gobierno se lo pide. Y lo que señala este director, que no estoy haciendo necesariamente mías sus palabras, pero lo estoy describiendo o lo estoy citando, es que no siendo Venezuela un gobierno democrático, donde en su opinión no existe la separación de los poderes del Estado, no se deberían llevar a cabo acuerdos de este tipo porque podrían ser utilizados para perseguir disidentes políticos o opositores políticos en territorio chileno por el solo hecho de pedir administrativamente información de si están o si no están, dónde están, y así sucesivamente. Bueno, eso es lo que señala el director de este medio de comunicación, lo incorporo como un elemento más al análisis y quería preguntarte tu mirada, porque por el otro lado hay quienes dicen que siendo de tan laya la migración venezolana en Chile, la política adecuada de Estado sería robustecer el vínculo diplomático y dejar los cuestionamientos que puede haber por parte del gobierno chileno a la situación venezolana a través de los organismos internacionales que corresponden y no necesariamente deteriorando la relación entre ambos países, entre otras cosas porque la embajada venezolana tiene que dar soporte a los venezolanos residentes acá y así sucesivamente. Bueno, afortunadamente soy periodista y no estoy en esa camisa once varas, ¿no? Pero hice esta descripción, me demoré un poquito para describir lo complejo que es el desafío de Estado en una circunstancia como esta, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? Claro, pero mira, hay dos elementos que son súper relevantes, Sí. que parecen contrapuestos, pero que no necesariamente lo son. Por un lado, tienes qué es lo que ocurre con las relaciones internacionales que tiene un país que no tiene o no cumple con ciertas garantías democráticas. En el pasado, cuando Chile estuvo en dictadura, se le cerraron las puertas del mundo, por así decirlo. Fueron pocos los países que fueron amigos de Chile, pero en ciertos momentos sí hubo sociedades con algunos países. El caso de Inglaterra, por ejemplo, en la guerra de las Malvinas y otro tipo de cuestiones asociadas con ese proceso, pero es más bien una relación bilateral que una relación multilateral. Y otra discusión que es la discusión de si Chile tiene que tener o no tiene que tener relaciones con Venezuela, dado este contexto no democrático. Y la respuesta es que efectivamente sí, o sea, Chile tiene un problema migratorio, es un problema migratorio que se origina de una diáspora venezolana que no solamente impacta a Chile, sino que impacta al resto de América Latina, y ahí es donde se tiene que mantener la relación bilateral, pero también una relación multilateral con el resto de los países que en este momento están recibiendo venezolanos y que se pueden ver expuestos a situaciones de este tipo. Yo creo que lo clave de la declaración de Monsalve de ayer es el hecho de decir, ok, puede ser que nosotros compartamos datos, pero eso de compartir datos es siempre a requerimiento de una de las partes y a concesión de la otra. Entonces, evidentemente, si es que ellos piden los datos de una persona que tiene un asilo político, lo que uno espera es que la autoridad vaya a revisar por qué le dio ese asilo y no entregar esa información, no entregar la información de dónde está o información que es más privada, más secreta de esa persona. Pero no sabemos hasta el momento si el acuerdo tiene esa salvedad o no la tiene. Ese acuerdo, y esa es la interpretación por lo menos de Monsalve, es que sirve para los grandes líderes de bandas criminales que eventualmente puedan facilitar se pueda facilitar a través de la cooperación entre los dos países. Sí. Flavia. Bueno, yo decía antes de que empezara el panel de que sobre este tema se puede decir mucho y nada a la vez, ¿no? Entonces hemos tratado de ser serios, pero es un tema insoslayable de análisis político, entonces te quería preguntar cómo lo estás viendo. Yo te agradezco, Patricio, la responsabilidad con la que tú anunciaste el tema. Esta cuestión de cómo le damos un enfoque que sea adecuado y que no se sume a la cantidad de discursos raros. Algunos son definitivamente delirantes. Este es un tema que efectivamente da para que la imaginación vuele y es un tema en el que todos quieren una parte del animal. En esta cuestión, la derecha, por supuesto, que está haciendo su negocio, el gobierno que tiene que tratar con mucho cuidado estas cuestiones, porque efectivamente, como decía Macaya, cualquiera de las hipótesis son todas delicadas. Por lo tanto, creo que hay que centrarse en los principios que uno debe defender, en eso estoy con el profesor. Nosotros tenemos que enfrentar estos temas de la migración de manera multilateral. Son cuestiones que afectan al mundo entero, a América.
cortar relaciones con un país nos lleva a traicionar el propio discurso, digamos. Si rechazamos una dictadura, vamos a tener que rechazarlas todas. Y ahí cuando empieza uno a cuestionarse las relaciones comerciales con algunas democracias cuestionadas, o algunas dictaduras, por cierto, tendrían que definitivamente cortarse todas. Entonces, estamos en un problema mayor. El tema de la migración venezolana efectivamente es una cuestión que nos afecta mucho, de la migración desordenada, no de la migración naturalmente normal. Chile ha sido un país que ha recibido históricamente inmigrantes, que ha invitado comunidades completas, ¿sí? En el siglo XIX, principios del siglo XX. Los presidentes iban a buscar migrantes al extranjero, a Europa principalmente. Convivimos durante muchos años con bolivianos y peruanos. La novedad ya empezaron a ser Colombia y Venezuela, que fue, por cierto, una ola de migración por razones ciertamente forzadas, pero sin duda que es un problema bastante mayor que el de nuestra frontera. Ahora yo creo que Monsalve está muy bien encaminado. Ojalá ese pacto con Venezuela para intercambiar información se amplíe también a los otros países que están en este mismo problema. Pero creo que hay que tener cautela, hay que tener gusto también, una cierta mirada de Estado para no seguir dándole valor a algunas teorías que son delirantes. Yo he escuchado a veces en medios de comunicación muy importantes cuestiones que son muy irresponsables desde el punto de vista no solo de la seguridad, sino también de la política migratoria, cómo estas cuestiones además generan un aumento en la xenofobia que ya está siendo dura y que además obliga a los políticos a tomar cierta posición y no enfrentar con verdad y con ecuanimidad el problema de la migración. Sí, bueno, confundir los deseos con la realidad es algo muy humano, pero cuando uno tiene acceso al espacio público debería evitarlo, ¿no? O tratar de evitarlo al menos. Una de las dificultades, esto lo planteo como hipótesis nomás, es que no hemos logrado tener una política de Estado respecto a Venezuela, o más bien los intentos por tener una política de Estado han estado muy condicionadas por pulsiones que han tratado de instalar el tema de Venezuela en el debate político interno, más que en las relaciones de Estado, ¿no? De ahí viene esta cosa que se decía medio en broma, medio en serio, de Chilezuela, ¿no? De cómo a determinados candidatos en determinados momentos se les adjudicaba un futuro en el cual Chile se iba a convertir en una suerte de segunda Venezuela. Y digo esto porque han ido ocurriendo dos cuestiones en paralelo. Esto lo digo como lo veo, ¿no? Si ustedes tienen miradas diferentes, obviamente la idea es que las podamos compartir. Primero, que en el mundo de la izquierda o en el mundo progresista ha habido un gradual, no digo que del todo, pero ha habido un gradual alejamiento, ¿no? del gobierno venezolano en función de la evolución de determinados hechos, la situación con Naciones Unidas, los informes de derechos humanos, en fin. Pero recordemos que en el mundo de la derecha y especialmente en el gobierno del presidente Piñera el segundo se fue muy activo en promover la llegada de venezolanos a nuestro país. Hago un breve paréntesis y disculpen si me estoy extendiendo, pero es que hago todos los esfuerzos por ser preciso. Aquí no estamos diciendo nada parecido desde esta radio a que estamos en contra de la migración, porque tenemos una mirada de derecho sobre la migración, pero obviamente no podemos soslayar que cuando viene mucha gente hay que enfrentar las consecuencias que eso tiene. Y en donde el gobierno chileno, en un momento en el que Sudamérica había girado a la derecha, y hablo especialmente del episodio de Cúcuta, fue el más activo en promover la llegada de venezolanos a Chile, ¿no? La ministra Pérez dijo en algún momento, vamos a aceptar venezolanos hasta que aguantemos, lo dijo textual, ¿no? Y en una circunstancia donde, y esta es una interpretación mía, también hubo algunos sectores de la derecha que pensaron en esa migración no solamente como una cuestión humanitaria, sino también como una manera de acrecentar el caudal electoral de personas que suponían eran de derecha, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que estamos viviendo ahora. Creo que tampoco se puede soslayar del análisis, y ahí quería preguntarle cómo lo ven, o sea, en qué momento, siendo esto una situación tan compleja,
avanzamos hacia una política de Estado y no seguimos metiendo el tema venezolano en el debate contingente. Mario. Sí, allí hay un elemento también del momento en el que Piñera también trató de transformarse como en un líder de esta derecha latinoamericana, de estos países de la Alianza del Pacífico, esta idea de la Alianza del Pacífico versus los países del Foro de Sao Paulo, de como esta disputa como a nivel internacional en la cual Piñera quería tener en su momento también un cierto protagonismo. Hay una cuestión de deseo personal de él, pero también efectivamente hay una cuestión de cálculo electoral. Cuando tú comparas los datos de las elecciones de los migrantes según origen, los migrantes venezolanos suelen votar más que el resto de los migrantes que incluso llevan más tiempo acá en Chile. Tienen una valoración distinta por la democracia porque vienen saliendo de un contexto no democrático, entonces votan incluso en elecciones locales de Chile. Y si tú comparas los migrantes según como el eje ideológico del partido, suelen militar más en partidos de izquierda que en partidos de derecha, pero suelen ser más intensos por los partidos de derecha. O sea, en el caso de los partidos de derecha, cuando militan, tienden a participar más, tienden a votar más, tienden a ser más intensos en su participación. Y ese es un cálculo electoral que para la derecha en algún momento fue muy atractivo. Pero se topó con una división dentro de su propio sector que polarizó esto. Probablemente uno de los temas de la próxima campaña presidencial va a ser efectivamente la migración y va a ser un tema que va a tensionar no tanto a la centroizquierda, sí mucho desde la centro derecha hacia la derecha, porque vas a tener a candidatos como Johannes Kaiser, vas a tener candidatos como Kast, vas a tener candidatos que van a estar pensando en una segunda vuelta presidencial, pero que en la primera vuelta tienen que tener este discurso más polarizante, más antimigrante, esta sensación de saber hacia dónde voy. voy. ¿Puede ser un elemento diferenciador, así como que culpen a Chile Vamos de haber promovido esto? Exacto, porque Sí. es un punto de diferencia y lo que van a buscar esos candidatos, cuando tú tienes una explosión de candidatos, lo que hacen los candidatos es un efecto de diferenciación, es tratar de decir, yo tengo un discurso distinto al de allá. Si toda la derecha normalmente apoya a los migrantes, yo estoy en contra de los migrantes, entonces ahí logro cierta votación. Además que los migrantes, por razones demográficas, han cambiado la composición de ciertas comunas y ese es un efecto que ya vamos a ver en esta elección municipal, comunas como Santiago, comunas como Estación Central, etcétera, que con voto obligatorio le agrega un panorama de incertidumbre a el voto de los migrantes. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Por qué tipo de candidatos se van a ir? Este discurso antimigrante funciona para algunas comunas, pero para otras no necesariamente, donde la composición, piensa que en Santiago cerca de un 30% del padrón ya son migrantes. Migrantes con derecho a voto, además. O sea, es un cambio sustantivo. Sí. Flavia. Bueno, todos estos problemas que provocó el gobierno de Piñera, algunos senadores, los CAS, por ejemplo, yo recuerdo entusiastas discursos para invitar a los venezolanos a venir hasta que doliera Chile. Muy activos en reconocer el gobierno, lo voy a decir entre comillas, de Guaidó, que a estas alturas nadie podría sostener seriamente que fue un gobierno, ¿no? Así me parece, y ese es el problema cuando se traicionan principios que son básicos para las relaciones diplomáticas. Pero más allá de la responsabilidad, digamos, del gobierno de Piñera, que usó el tema de la migración venezolana para llevar agua a su molino, para buscar un fin corto, político, electoral, recordemos que nosotros también está cuestionada nuestra democracia, estamos bajando nuestra escala de valoración internacional. Es como que los otros países dijeran, no nos queremos relacionar con Chile porque ahora la democracia chilena es más débil. Podemos cuestionarla, siempre la hemos cuestionado a propósito de la libertad de prensa. Hay muy pocos medios que hacen pluralismo en este país y hay un montón de razones por las cuales estamos nosotros también con problemas de nuestra institucionalidad. Y ahí quiero referirme a la cuestión de la importancia de que cada uno haga lo que tiene que hacer. Tú cuando miras las instituciones en Chile y cómo se están debilitando por búsqueda de ganancia corta electoral, te alarmas también. Sí. Tú ves ahí como a los senadores rompiendo su principal labor, que es el de la función de Cámara Revisora, por ejemplo, de las leyes y yendo a la contienda política cotidiana, haciendo la pega que hacen los diputados y perdiendo el sentido, por lo tanto, una institución tan importante como el Senado de la República, te cuestionas cosas. Vemos cómo algunos fiscales están decidiendo elecciones o están agudizando momentos políticos internos o cuestionando la nominación de los ministros de Estado o altos personeros de las fuerzas de orden o de los militares, digamos. Entonces, tú cuando dices
cuando las instituciones dejan de hacer lo que tienen que hacer y cuando se pierde la responsabilidad republicana, ahí estamos en problema. Y a mí me parece que nosotros estamos entrando en una línea que es de difícil pronóstico. Ya nuestra democracia está cuestionada. Es hora de que los líderes políticos, con la mayor seriedad y severidad, realicen las tareas y desempeñen las pegas que tienen que hacer. No seguir fomentando, por ejemplo, poderes unipersonales que van a definir elecciones, esta cuestión de las pérdidas de un principio como el de la presunción de inocencia, que ahora hace que se cuestione la nominación del general de Carabineros. Es decir, hay un montón de cosas que están pasando de las que no hemos tomado conciencia, pero que en un mediano plazo van a ser súper delicadas. Entonces, tal como Piñera usó para su beneficio, digamos, electoral a corto plazo y trataron como de derechizar el país artificialmente con electores nuevos, por cierto que nosotros estamos poniendo en riesgo la democracia porque aquí hay gente que no está haciendo lo que tiene que hacer y otra gente que está yendo más allá de lo que la naturaleza de sus cargos y de sus funciones amerita. Bueno, es un gran tema, y vamos a seguir obviamente tratándolo. Tiene muchas aristas, igual que el tema de los incendios, que tiene muchas aristas también, y creo que ya que no se puede echar atrás la tragedia, nos da la oportunidad, que espero que no sea desaprovechada por el sistema político, para ver qué hacer para evitarlo en el futuro, ¿no? Es precisamente lo que vamos a conversar a la vuelta de la pausa en esta mañana de Radio Análisis en la Radio Universidad de Chile, en Uchile TV y en la red de radios que piensan. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Conducido por Luis Mesina. Viernes 16 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM o visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Son las 9:04, las
9:05 ya. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana con Flavia Torrealba y con Mario Herrera de la Universidad de Talca analizando los temas de la contingencia. Bueno, fue terrible ese viernes, ¿no? El viernes especialmente en Viña del Mar, pero también en parte en Quilpué, en Villa Alemana. Fue muy rápido el modo en que avanzó el fuego. Hay que recordar que en la era de los mega incendios se dice que cuando confluyen tres fenómenos simultáneamente es cuando se desatan, que es sequedad, viento y obviamente fuego, ¿no? Y eso ocurrió en el caso de Viña del Mar con las consecuencias devastadoras que todos conocemos. Y eso hizo que reflotaran determinadas propuestas, ¿no? La opinión pública no estaba muy pendiente de la ley de incendios. Bueno, ¿qué pasó con esto? Luego la gente se empezó a dar cuenta, los que se han interesado en el tema, que hay una diferencia entre la ley corta y la ley larga. A su vez, está el tema de cuáles son las responsabilidades, tanto en sentido positivo como negativo, en el sentido de culpas, ¿no? Del gobierno central, de los gobiernos regionales, de los municipios. Y me atrevería a decir, para agregar un último elemento, que es que en Chile en general nos falta mucho para poder generar políticas más integrales sobre el territorio, ¿no? O sea, a veces el Estado funciona como si no operaran simultáneamente en el mismo lugar, ¿no? Y creo que a propósito de los incendios se abre este debate también. Bueno, por último está el cartel de la alcaldesa en el Festival de Viña, que ha sido ampliamente celebrado por sus afines y duramente criticado por sus adversarios. Bueno, aprovechemos de hablar de esto y de cómo ven ustedes los desafíos institucionales que tenemos, entre otras cosas porque da la impresión de que este es uno de los debates que va a aterrizar fuertemente en la reapertura del periodo legislativo, ¿no? En el nuevo periodo legislativo. Mario. Sí, en Chile, y eso no es una característica Sí. particular del país, es una característica más bien de la administración pública, generalmente este tipo de cuestiones son reactivas, o sea, ocurre el evento y luego viene la solución, y la solución generalmente esa es una ley, y esa ley es algo que es relativamente distinto al resto del panorama de América Latina. Yo creo que muchas veces lo hemos conversado y que de alguna forma, a pesar de la disputa política del día a día, de la agenda de corto plazo, la agenda de mediano plazo, este tipo de cuestiones suelen transformarse en algo que termina siendo más un efecto institucional, un efecto de largo plazo, etcétera. Si uno compara, por ejemplo, catástrofes naturales como fue el terremoto del 2010 con lo que ocurrió ahora en los incendios, hay ciertas mejoras que se heredan precisamente de fallos que se tuvieron en el caso del terremoto. Esta cuestión de la comunicación de emergencia es algo que ahora sí existe, llega un mensaje, este mensaje del SAE, que era algo que antes no ocurría y fue una de las principales críticas que tuvo ese evento del 2010. Y eso surge a partir de una nueva institucionalidad, el cambio de la ONEMI al SENAPRED, esta obligación de crear estos planes de evacuación, que es el punto donde yo creo que está el tema más bien de responsabilidad política y de la agenda de corto plazo. Pero bueno, también uno tiene que preguntarse, bueno, tenemos la necesidad de que los municipios tengan ese plan de evacuación, pero ¿de qué forma el Estado central apoya a municipios que en muchos casos, no sé si es el de Viña del Mar en particular, pero sí en muchos casos no tienen los recursos para poder generar este tipo de planes? No hablo solamente de recursos económicos, sino que también de recursos en términos de capital humano capacitado para efectivamente poder hacer un plan de evacuación, etcétera. Y ese es como el siguiente paso que viene. Ese es el siguiente paso que viene en términos de modernización de la institucionalidad. Trabajar en esos temas más bien de planificación, en esos temas de gestión. Hay una diferencia entre lo que se hacía antes en el momento mismo de la emergencia versus lo que se hace ahora, pero quieras mejorar ese trabajo que es más de largo plazo, ese trabajo que viene también de aquí en adelante. Y luego viene toda la agenda, que es la agenda vinculada ya con la reconstrucción del evento en particular, que eso sí que no es algo que genera nueva institucionalidad, sino que va a atacar un problema. Sí. Y ese va a ser un problema relevante porque hay una cantidad de viviendas importantes, una cantidad de muertes importantes también, que hay que lamentar por supuesto, pero es una cantidad alta para un evento de estas características que es muy distinto a lo que ocurrió en años anteriores. Entonces eso también conlleva un esfuerzo de planificación, un esfuerzo de gestión. Ahí es donde tiene el gobierno y la municipalidad también un poco la oportunidad, no sé si quiero usar la palabra oportunidad, pero la tiene de poder generar esa capacidad de gestión que es lo que estaba más cuestionado dentro del gobierno nacional y los gobiernos locales. Sí, déjame agregar un elemento más, Flavia, y ahí te doy la palabra. Hubo en ese tema, como ha habido en otros, la pregunta de dónde está el Estado, ¿no? De hecho, hubo ahí un poco de controversia porque un periodista del canal estatal se preguntó al aire dónde estaba el Estado, ¿no? Y no me corresponde a mí hablar de colegas, pero él también es el Estado, ¿no? No sé si se había acordado de aquello. Pero es curioso, ¿no? Porque por un lado hay de repente
una retórica de que el Estado no se meta tanto, pero yo diría que en pocas circunstancias como en los desastres naturales, por llamarlo de alguna manera, es donde aparece más fuertemente la imperiosa necesidad del Estado, ¿no? Y el Estado no es solamente el gobierno central, es el gobierno regional, los municipios, las Fuerzas Armadas también son el Estado, que no se nos olvide. Bueno, también, ¿no? Yo creo que hay una interpelación respecto a cuál es el rol del Estado y, bueno, qué es lo que esperamos del Estado en circunstancias como estas, ¿no? Bueno, lo incorporo como un elemento más, aparte de todos los que tú quieras considerar para efectos del análisis. Es que ustedes ambos han puesto cuestiones sobre las que hay que detenerse profundamente, porque efectivamente yo creo que entre los dos han dado varios elementos de análisis que el gobierno tiene que resolver y de los que tiene que hacerse cargo. Yo voy a aportar con la mirada más política en este tema. Hay un contexto de ebullición planetaria que no está suficientemente reforzado. De hecho, en estos días también, o más bien posterior a la tragedia, se trató de disminuir la importancia de la crisis climática o ebullición planetaria, como las Naciones Unidas nos están pidiendo que ya nos enfoquemos. Es un contexto nuevo y se le trata de bajar el tono a esa parte, digamos, del problema, diciendo que todo tiene un origen humano. Y son argumentos que no son excluyentes. Efectivamente, en Chile, más del 90% de los incendios son todos de origen humano, no intencionadamente, necesariamente, como se instaló en esos días, pero son de origen humano, que la orilladora incendió una parte del bosque, que creció, que no se pudo controlar, que el cigarro, que la fogata, que el campamento, que el vidrio que se rompió y hizo una reflexión sobre un espacio seco. Las lluvias del último invierno, que fueron más abundantes, hicieron que hubiera más pasto seco, por lo tanto había un efecto antorcha también y que hacía que la población debía tener más cuidado para enfrentarse, digamos, a la relación con los bosques y qué sé yo. Pero un incendio que se da en unas características determinadas de normalidad climática no tienen el mismo impacto y efecto que unas que se dan en este contexto de ebullición planetaria con este aumento de 2 grados de temperatura del planeta en su conjunto. Por lo tanto, sí, es de origen humano el tema de los incendios. Sí, el tema de la planificación urbana es una deuda pendiente con todas las ciudades medianas y pequeñas del país, que es una deuda del Estado en su conjunto. El tema de la migración, las tomas de terreno, la regularización de esas tomas, si es que es posible, o la relación con los privados. Hubo privados que se negaron a hacer cortafuegos, a hacer limpiezas. Es decir, aquí fallaron todos los factores, pero cuando han fallado a veces todos los factores y no estaba tan intensamente presente el elemento de ebullición climática, los resultados no eran tan brutales. Ahora, las muertes, por cierto, yo creo que es una cuestión, yo valoro mucho y estuvimos muy pendientes de lo que hacía el presidente de la República. Él pidió rápidamente un análisis a un organismo exterior, a la Unión Europea, digamos, para que se determinen las responsabilidades, porque por cierto que esto no puede quedar así. Murieron más de 134 personas en este país donde los problemas son evitables, un país pequeño, de planificación relativamente fácil según los urbanistas, pero tenemos varias cuestiones institucionales que nos están ahogando y que agravan además todos los problemas que ya tenemos, y una es el tema del centralismo, que es agobiante para las regiones, agobiante. En lugar de apoyar, por ejemplo, los gobernadores regionales, entregarle atribuciones, entregar recursos para que los gobernadores regionales sean los que hacen de enlace de la planificación territorial, en lugar de fortalecer los gobiernos comunales,
aportar poderes a los concejales y ir disminuyendo la importancia de los cargos uninominales, estamos haciendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se está legislando, se está discutiendo todo a corto plazo. Todo es con esta mirada corta, electoral, que va la elección de no sé qué. Todos levantan discursos que no solo no resuelven, sino que agravan los temas. Por ejemplo, ahora las esperanzas que se están poniendo en las leyes cortas y largas del tema de incendios, eso no va a resolver los problemas. Nosotros tenemos un problema de una estructura centralista que es agobiante para las regiones. No se puede planificar en las regiones porque los instrumentos que los gobiernos regionales generan no tienen ningún poder sobre las otras normas del Estado, y en su relación con los privados, por cierto, que no tienen ninguno. Entonces, son casi ejercicios teóricos de planificación, orientadores para la gestión, pero sin duda que hay una contraposición con las reglas o las medidas que toman a nivel nacional, y hay un encaje que no es posible. Por lo tanto, ahí hay que hacer un esfuerzo de descentralización, de desconcentración, y una fuerte reforma al Estado. De hecho, en el tema de la crisis climática, y con esto termino, Patricio, pero en octubre, de hecho, estuve tratando de que nos preparáramos para este periodo donde hubiera una consideración para generar una autoridad. Nosotros planteábamos como partido político un ministro plenipotenciario que pudiera coordinar estas acciones para preparar el verano, lo que me generó unas amenazas de los negacionistas que yo nunca había vivido, de muerte. Me amenazaron de muerte. Las redes sociales dan para todo, pero el sentido de este ministro plenipotenciario era que, como no tenemos tiempo para hacer una reforma profunda al Estado, mientras tanto haya un ministro, o ministra por cierto, que sea capaz de redefinir prioridades. El Estado siempre tiene recursos escasos y necesidades infinitas, y en esa priorización de dónde van los recursos, dónde va el dinero en concreto, es donde se produce un problema, digamos, porque nadie mete la mano a Hacienda, más bien Hacienda mete la mano a todos los ministerios. Pero ahí, Flavia, entonces ahí, sí, por ejemplo, sí. ¿cómo llevamos la plata a los municipios que decía Mario? Sí. Si los municipios no tienen plata para hacer, están armando todos sus planes de prevención, pero ¿con qué la financian? ¿Cómo limpian? Ahí yo les quiero hacer una pregunta, porque el tema de los mega incendios, no nos olvidemos, es un tema epocal, ¿no? O sea, viene siendo incluso un tema de preocupación por parte de la ONU en términos de cómo se adaptan las instituciones del mundo a una situación como esta. Incluso en algún momento ha surgido por ahí la idea de generar una suerte de internacional de los incendios, ¿no? Donde los aparatos estatales de cada país puedan ir desplazándose estacionalmente para, por decirlo de alguna manera, si hay un país en el hemisferio norte que está en invierno, que el aparato que tiene para combatir los incendios se traslade al sur, ¿no? Incluso ese tipo de cosas se han conversado. Pero fíjense ustedes que, como consecuencia del cambio climático, a uno le da la impresión de que el Estado chileno está siempre atrás, como corriendo detrás de la tragedia, y de que no da el ancho, ¿no? Porque luego de los incendios del año 2017, cuando se tuvo que pedir ayuda privada con este avión del supertanker y ayuda de otros países con este avión Ilyushin ruso, rebautizado como el Luchín, incluso el Estado avanzó en mejorar sus políticas. Yo me atrevería a decir, de hecho, como periodista, que nunca antes había visto más pautas del gobierno en meses impropios para los incendios, como los de otoño e invierno, anunciando medidas, compras de aviones y así sucesivamente. Y de hecho ahora tenemos aviones, pero el día del incendio en Viña estaban combatiendo los incendios en el sur. Entonces, Solo una precisión: nosotros con los planes del gobierno disminuimos en un porcentaje muy significativo la cantidad de incendios que se estaban dando. De hecho, tuvimos un 17% de incendios en relación al año anterior. Por lo tanto, todas esas medidas fueron muy exitosas. Tuvieron, claro. Pero simplemente digo lo siguiente y con esto termino. Hubo zonas en el Maule que se incendiaron en febrero del año pasado y que se inundaron en agosto. Sí, claro. Una diferencia de 5 meses. Tal cual.
no deberíamos tener, lo pregunto, ¿no? Un ministerio de emergencias, porque cuando aparecen estas cosas, el Senapred, que es una ONEMI reforzada, igual depende del Ministerio del Interior. La CONAF es una corporación de derecho privado que depende del Ministerio de Agricultura. Que se modificó. Claro, pero no son organismos, o sea, no son los ministerios que los acogen, organismos que están dedicados precisamente al tema de la emergencia. No lo digo para acrecentar la burocracia estatal, sino para decir que si un pueblo que se incendia y se inunda con una diferencia de 5 meses, nos demuestra que tenemos que tener otro Estado para enfrentar esas cosas. ¿Cómo ves tú aquello, Mario? Sí, no, el ejemplo que diste es muy bueno. Sí. Universidad de Talca, así que Además, en la región del región del Maule Maule, hay sí, parte del camino hacia Iloca que quedaron efectivamente. Sí, Iloca, estoy pensando están específicamente en el Iloca, desborde del sí. río que arruinó el camino y al otro lado tienes el incendio forestal que durante este mes de febrero también ocurrieron. O sea, eso es una realidad. El tema ahí es que siempre te vas a enfrentar a la misma respuesta y esa respuesta es la que tú diste, la respuesta de creamos ministerio, aumentamos la burocracia estatal y efectivamente hay un efecto de cuánto la burocracia estatal termina ralentizando, haciendo más lento, más difíciles los procesos en términos de planificación, en términos de emergencia, etcétera. Hay una tendencia también creciente a creer que centralizar los esfuerzos dentro del gobierno central es la respuesta a todo este tipo de problemas. Y efectivamente tiene que haber una cadena de mando, pero esa no necesariamente tiene que ser una cadena de mando que esté centralizada. Si no, te va a pasar lo que pasa en el caso de los incendios. El caso de las inundaciones fue mucho más hacia un lugar en específico, pero en el caso de los incendios tienes incendios en Valparaíso, incendios en el sur, desde la región de O'Higgins, incluyendo parte de la metropolitana incluso, hasta la región del Biobío. Entonces, cuando estás con muchos frentes, el Estado central, a nivel central, quizás no es la forma más eficiente de poder combatir esos incendios. Está esta figura también de los gobernadores regionales, esta figura que es muy extraña, que tiene una explicación más bien política en cómo quedaron, más que una razón realmente de competencia. O sea, la razón de por qué quedaron estas figuras híbridas de tener un delegado presidencial y un gobernador regional es precisamente por una razón electoral, es porque los senadores no querían tener electos dentro de su propia región a una persona con más votos que ellos, y por eso lo dejaron ahí, pero con menos atribuciones, pensando en un cargo que cuando se estableciera el límite de la reelección, ellos pudieran ocupar. Una razón 100% electoral, una razón 100% política. Entonces, ahí es donde tienes que compensar un poco las dos cosas. Tienes que compensar como cuánto del gobierno central, cuánto del gobierno regional y cuál es la participación también de los gobiernos locales. Yo no sé si la respuesta es crear un ministerio, pero sí hay que hacer cambios en la institucionalidad. El tema de CONAF, por ejemplo, lo que decía Flavia, los cortafuegos. O sea, si realmente se pueden meter dentro de un predio y obligar a una persona a poner un cortafuego para evitar una catástrofe mayor, para evitar un problema o una emergencia. Y esas son las soluciones que hay que empezar a pensar de aquí en el largo plazo, porque algo pasó este año que fue distinto a los años anteriores. Todos los años hemos tenido incendios, como tú muy bien decías, ha ido mejorando la institucionalidad, el combate, la prevención, etcétera, pero algo pasó este año que fue un elemento diferenciador. Fueron cerca de 6.000 viviendas damnificadas y 134 muertos, que es una cifra completamente distinta a la de los años anteriores. Y ese algo es lo que hay que descubrir. Y hay materia de prevención, hay materia de combate y hay materia de qué es lo que se hace después, los planes de reconstrucción. Sí, voy a decir algo como si hubiera una presidenta de partido del oficialismo acá, por si acaso. No, a lo mejor sería valioso saber públicamente cuánto gasta el Estado o cuánto pierde el país con estas tragedias, ¿no? A la hora de ponderar si es necesario o no invertir en más institucionalidad, en más recursos, cuánto costó, pero además cuánto se perdió en el incendio del 2017, en el de Viña de fines del año 2022, los incendios del verano, las inundaciones de agosto. Creo que ese número falta y a lo mejor podría ser un buen aporte para efectos de ponderar cuáles son las mejores políticas públicas al respecto. Sí, pues la comunidad científica ya tiene esos números para casi todos los países. El problema que tenemos es que el mundo político nuestro, y yo siendo parte de él, siempre en una posición muy minoritaria, tratando de hacer el vínculo entre el mundo científico y el político, y siempre vamos perdiendo nuestras posiciones. El tema de la descentralización es un tema central para la supervivencia del país. Mientras tanto, nosotros proponíamos este ministro que pueda reasignar recursos para enfrentar el verano presente. Pero vamos a estar enfrentando el invierno. Nosotros cuando estamos diciendo, oye, ya nos vamos a tener que preparar ahora para un invierno muy seco, sin lluvia, pero con problemas, por ejemplo, de salud, ahora van a ser distintos a las inundaciones del año pasado. Vamos a tener
que reorientar el esfuerzo del gobierno hacia que ojalá el Ministerio de Salud esté alerta a anticipar todos los problemas de salud que se puedan generar. Entonces, está calculado cuánto es lo que se gasta en prevención y cuál es el límite, digamos, que te hace económicamente más rentable seguir tapando las catástrofes y cuándo tenéis que empezar y ya estamos superados hace mucho tiempo, digamos. O sea, ¿te parecería una obviedad que hay que tener una política de Estado mucho más vigorosa? Es que es absolutamente evidente. Entonces, a veces uno siente, por ejemplo, el año pasado, cuando estaba todo el escándalo, porque aquí también el tema de la responsabilidad de los medios de comunicación es mucho mayor de lo que siempre se está hablando de este tema. El año pasado, a propósito de los escándalos de las fundaciones, que yo todavía tengo mis observaciones en ese tema, creo que todavía nadie me explica dónde están, aparte de un que otro pequeño delincuente, digamos, los grandes problemas del Estado. A propósito de eso, se levantó un discurso antidescentralización y reconcentración de poder feroz. Uno de los efectos era que el gobierno, por cierto, mi gobierno, retomó y concentró nuevamente cuestiones que se estaban desconcentrando. Decisiones en particular, obviamente siendo yo muy crítica y siendo parte de mi gobierno por el que tanto trabajé para que se instalara, digamos. Sin embargo, creo que es momento de... estamos en la mitad del gobierno, tenemos 2 años y hay que cerrar los ojos y hacer lo que hay que hacer porque no podemos seguir administrando el Estado para los medios de comunicación o para que la oposición esté allanándose a encontrar algún acuerdo o apoyarte alguna reforma, porque la oposición no lo va a hacer. Ya ha mostrado su talante, ha mostrado su carácter, es una oposición casi irracional, muy dura, donde no hay ninguna posibilidad de acercamiento. Es decir, en cada cosa, en cada tema, pequeño o grande, la oposición está tratando de sacar ventaja y no hay forma de encontrar un líder en la oposición que sea capaz de levantar la mirada y darle una mirada de Estado a los problemas que estamos enfrentando, porque ahora somos nosotros. Esperamos que el próximo gobierno también nosotros tengamos el poder, pero y si no lo somos, ellos van a enfrentar estos mismos problemas. Entonces, aquí faltan líderes de tamaño como tal vez los que uno siempre anhela, en el pasado tal vez uno que otro, pero es cansador estar gobernando un país, dando explicaciones diariamente a una oposición irracional y sorda. Entonces, creo que el gobierno, este es el momento en el que tiene que cerrarse y administrar el Estado para preparar al país para un futuro bien incierto y bien complejo y llegar hasta donde lleguemos y vamos a estar todos haciendo fuerza y defendiendo porque no podemos seguir en esta situación, estamos en un punto muerto, cero. No avanzamos con la reforma, pero tampoco preparamos a las comunidades para los desafíos de gobernabilidad del futuro, ni para los problemas climáticos, estamos congelados. Entonces creo que es hora de quebrar eso. Bueno, ¿qué pasa con la derecha? Era el otro gran tema que teníamos, pero no lo alcanzamos a tratar, así que lo dejamos para la siguiente. Lo único que diría en complemento a lo que plantea Flavia es que las encuestas más dignas de atención muestran que el gobierno tiene un techo, ¿no? Que duda cabe que tiene un techo, que no ha logrado tener el apoyo mayoritario en las encuestas, quiero decir, durante su gestión. Pero también tiene un piso que es importante. Que tiene un piso que es importante, pero que ese techo no lo termina por capitalizar la derecha. O sea, no es que este tipo de oposición que se está haciendo se traduzca en que la derecha tiene más apoyo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. No sé, Mario, si quieres decir algo breve al respecto antes de que nos vayamos. Sí, mira, yo voy a tomar un punto de Flavia asociado con lo que tú dices. Este tema de la descentralización. Una de las razones por las cuales Boric hoy día está en la moneda es por la descentralización, porque en la primaria presidencial, la última primaria presidencial, cuando todos esperábamos que iba a ser una disputa de la izquierda, Jadwe versus Boric, cuál de los dos más polarizado, cuál de los dos más de izquierda, Boric llegó con un discurso totalmente distinto. El estudiante de Magallanes,
de la descentralización, etcétera. La descentralización fue lo que catapultó su elección presidencial. Le dio un tema que era un tema neutral, era un tema donde todos los políticos en general están de acuerdo, que es que tenemos que descentralizar el país, que tenemos que... después, si eso se transforma en acciones o no, eso es otra discusión. Pero es un tema donde él genera acuerdos. Y si tú te fijas en la votación que él tuvo en las primarias, fue una votación de ese estilo. En Las Condes de Itacurá, Leonechea le gana 2 veces contra una a Jadwe. Y ese es un voto precisamente por tratar de evitar esta posición más polarizada, que era lo que representó Jadwe dentro de esa primaria presidencial. Entonces, eso, una invitación al presidente a no recordar que la descentralización fue el tema que lo llevó a la moneda. Sí, pues bueno, se le ofreció mucha resistencia en los intentos de descentralización en el primer proceso constitucional. Más allá del mérito de si estaba bien o mal lo que se estaba proponiendo, a veces uno veía ahí la inercia del Estado portaliano en ciertos dirigentes políticos y en ciertos redactores de medios. En fin, hay que seguir desmenuzando esto. Hay que tener una mirada crítica, incluyendo a los medios de comunicación de manera fundamental, que duda cabe. Flavia Torrealba, muchas gracias por haber estado acá. Gracias por invitarme, Patricio. Mario Herrera, como siempre, muchas gracias, Mario. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ir a un breve alto, súper breve, y a la vuelta vuelve Claudio Medrano con ustedes y con más conversaciones.